Estos son algunos de los rostros de las mujeres más notorias y peligrosas que cometieron graves delitos y a las que se hizo justicia. Vayamos a la sala del tribunal para ver cómo reaccionaron estas mujeres ante sus sentencias. Este caso tiene una de las mujeres negras más peligrosas que usted puede oír hablar de, porque ella intencionalmente asesinó a 2 de sus hijos y ella estaba sin remordimiento durante todo su juicio en la corte. Tomemos asiento en la corte del condado de Wayne para ver cómo se desarrolló. Michelle Blair permanecía impávida e inflexible junto a su abogado mientras solicitaba al juez una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional en la sala del tribunal del condado de Wayne. Después de todo, Michelle se declara culpable de todos los cargos que se le imputan. La información que tengo ante mí es que quiere declararse culpable del cargo 2, el asesinato premeditado de Stony Blair. Sí. Y cargo 3, el asesinato premeditado de Stephen Berry. Sí. Bien, ¿me equivoco al decir que quiere declararse culpable de esos cargos? Sí, de acuerdo. La horrible historia de Michelle Blair comenzó en agosto de 2012, cuando al volver a casa encontró a su hijo menor, Matthew, estimulándose con una muñeca. Cuando ella le preguntó por qué estaba realizando un acto tan asqueroso, él le confesó que su hermano mayor Stephen había estado abusando sexualmente de él. Michelle, que había sido víctima de agresiones sexuales, se enfureció y llamó inmediatamente a Stephen para interrogarle. Mientras lo interrogaba, perdió la calma y lo golpeó hasta matarlo. Para empeorar el castigo, le echó agua caliente en las partes íntimas. Cuando confirmó que estaba muerto, empaquetó su cuerpo y lo metió en el congelador. 9 meses después, Michelle descubrió que su hija mayor, Stony, también abusaba de Matthew. Le dio el mismo trato que a Stephen, pero de otra manera. Michelle golpeó y mató de hambre a Stony hasta que murió. Luego, esta despiadada madre de 4 hijos metió el cuerpo de Stony en el mismo congelador donde había metido el cadáver de Stephen 9 meses antes. Quiero decir que la golpeé. Le puse una bolsa en la cabeza hasta que perdió el conocimiento. Le tiré agua caliente, agua hirviendo del grifo una y otra vez. ¿La golpeaste en la cabeza con un palo? Sí, la golpeé en la cabeza varias veces, una y otra vez. Todos estos hechos se produjeron en mayo de 2013. Sin embargo, las autoridades no se enteraron hasta que Michelle fue desahuciada de su casa por no poder pagar el alquiler en 2015. Quizás lo más preocupante de Michelle Blair es la actitud indiferente y la falta de remordimiento que mostró al compartir su propio relato de por qué asesinó a sus hijos. Durante el proceso judicial, culpó a los padres de los niños por no presentarse e insistió en que matarlos era lo correcto. Y quieren hablar de cómo quieren a mis hijas. Ahora quieren estar al frente y al centro, pero que siempre estaba en el fondo. Nunca hicieron nada por ellas. Nunca aparecieron en mi puerta. Ni una sola vez. Finalmente fue condenada por la juez Dana Hathaway a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si crees que el caso de Michelle Blair fue impactante, espera a ver el caso de Shelby Isaac, que reaccionó de forma chocante tras conocer su sentencia. Tomemos asiento en el tribunal del condado de Shelby para ver cómo se desarrolló el juicio. El peso de la sentencia dictada por el juez James Lamy fue demasiado para Shelby Isaac, porque en cuanto se enteró de que había sido declarada culpable, se desmayó y cayó al suelo. Una señora, que parece ser la abogada de Shelby, fue vista dándole palmaditas en la espalda en un intento de calmarla. Pero en cuanto escuchó la primera sentencia, la condenada sollozó y se derrumbó desconsolada. De fondo, se oía a una mujer que se cree que era la madre de Shelby lamentándose. El juez no pareció molestarse por sus payasadas y continuó con su discurso, sentenciándola finalmente a 30 años de prisión. Incluso se puso a mascar chicle después de leer su sentencia, claramente indiferente a sus lamentos. Mientras Shelby lloraba y se desplomaba en el suelo, él continuó leyendo la sentencia, mostrando muy poca emoción y preocupación por el drama en curso en la sala del tribunal, incluso mientras los trabajadores del tribunal trataban de estabilizarla antes de llevarla al hospital. Cualquiera que hubiera visto esta emotiva sesión del tribunal habría sentido compasión por Shelby Isaac. Sin embargo, la gravedad de su delito sugiere que se merece la condena de 30 años que le impusieron, y puede que incluso más. Todo empezó en enero de 2016, cuando Shelby disparó al copropietario de un negocio local de peluquería, Eddie Tate Jr., y a su novia embarazada, Edwina Thomas, tal y como informaron las noticias. La mujer que según la policía disparó y mató a un hombre y a su novia embarazada está entre rejas. Shelby Isaac está acusada de asesinato en primer grado en las muertes de Eddie Tate y Edwina Thomas. También está acusada de la muerte del hijo nonato de Thomas. El entonces joven de 18 años era cliente habitual del negocio. Sin embargo, al parecer,
La relación comercial se rompió el 22 de enero de 2016, cuando intentó que le devolvieran el dinero de la extensión de pelo que había comprado anteriormente. Otra fuente afirmó que en realidad había intentado robar las extensiones de pelo de la tienda. Al final, los fiscales confirmaron que disparó tanto a Eddie como a su novia en el bloque 2100 de Westchester Circle. Eddie murió en el acto, pero Edwina fue trasladada de urgencia al hospital cuando finalmente se rindió. Una coacusada, Victoria C., también fue interrogada durante la investigación, después de que se revelara que dio un aventón a Shelby Isaac mientras escapaba de la escena del crimen. Tras el incidente, Shelby fue acusada y condenada por asesinato en primer grado de Eddie y homicidio imprudente de un feto. El caso de Shelby fue estremecedor, pero el crimen involucrado en el siguiente caso te dejará devastado. En este caso, la acusada agredió físicamente a su hijo y fue arrestada y sentenciada por sus crímenes. Elizabeth Escalona pateó a su bebé de 2 años, llamada Jocelyn Cedillo, en el abdomen porque se ensució los pantalones. Ella no se detuvo allí. También la golpeó con una jarra de leche y le pegó la mano a la pared. La célebre pederasta no mostró ninguna emoción, mientras un agente judicial la conducía a un asiento designado en la sala del tribunal. Pero fue solo cuestión de tiempo que su rostro impasible adoptara otro aspecto. Elizabeth lloró desconsoladamente cuando le mostraron las imágenes de los moratones que había infligido a Jocelyn. Durante el proceso judicial, Elizabeth se mostró bastante crítica con sus actos e incluso se tachó a sí misma de monstruo. La golpeé, la pateé constantemente, y ella no se merecía eso, dijo Escalona. Solo un monstruo hace eso. Dirigiéndose a Escalona en el tribunal, el juez del condado de Dallas, el juez Larry Mitchell, tratando claramente de mantener la compostura para ocultar su rabia, describió la brutalidad que Escalona mostró hacia su hija. El 7 de septiembre de 2011, usted golpeó salvajemente a su hijo hasta dejarlo al borde de la muerte. Según los informes médicos, esta agresión causó a Jocelyn un importante traumatismo cerebral y varias lesiones físicas. La niña, Jocelyn, afortunadamente se recuperó de sus lesiones tras permanecer hospitalizada durante días. Reaccionando a estas revelaciones, Elizabeth dijo: «No tengo ningún comentario y solo Dios puede juzgarme. Es todo lo que tengo que decir». Pidió una segunda oportunidad para rehabilitarse y buscar terapia. El juez no le concedió su deseo, pero la condenó a 99 años de cárcel. La declaro culpable del delito imputado y fijaré su condena en un centro penitenciario confinado por un periodo de 90 años. En el caso anterior se trataba de un crimen de una madre sobre su hijo, pero en este siguiente caso se trata de una madre que reacciona sorprendida ante la condena de su hijo. Keandrea Cook no lloró y su madre no se lamentó en la sala del tribunal esta vez, cuando Cook fue condenada a 11 años de prisión en un par de casos de robo de coches. Esto fue después de que ella fue condenada inicialmente a 20 años de prisión, pero consiguió un acuerdo con la fiscalía. Una estudiante de 18 años del Instituto de Daytona Beach, condenada a 20 años por robo de coche y agresión, ha podido retirar su declaración de culpabilidad. La sentencia fue anulada. Ahora, un juez ha aceptado que hubo falta de comunicación entre Cook y su abogado. No hubo necesidad de que los alguaciles la sacaran de nuevo de la sala, a diferencia de lo que ocurrió durante su anterior sentencia, cuando su anterior abogado defensor le había asegurado que no iría a la cárcel, solo para oír al juez de circuito Matt Foxman sentenciarla a 20 años entre rejas, y ella y su madre se lamentaron muy fuerte. Además de los 11 años, Foxman ordenó a Cook a cumplir 20 años de libertad condicional, que se ejecutará simultáneamente con su pena de prisión, por lo que estará cumpliendo la libertad condicional, incluso mientras está encerrada. El lunes, Cook compareció ante el juez vestida con un mono naranja. Cuando el juez le preguntó si quería decir algo, ella pareció dudar y permaneció en silencio unos segundos antes de mirar a su abogado, Steven Robinson. Este se inclinó hacia ella y le habló, apoyando un brazo en su espalda. Entonces ella habló con voz suave. «Te toca decir las últimas palabras. Solo quiero decir que siento mucho a la madre de la víctima, que su hijo tuviera que recibir un disparo». Cook le dijo al juez que quiere enderezar su vida. Foxman le dio algunas palabras de aliento. «Creo que hay algo bueno en ti y que tienes potencial. No lo pierdas de vista». Añadió que le había preocupado anteriormente que ella no apreciara la gravedad de los crímenes, en los que un hombre de Palm Coast recibió un disparo cuando la policía dijo que Cook y su entonces novio, Kendrick Bass, intentaron robarles el coche después de que ella atrajera a la víctima y a un amigo a South Daytona, usando una aplicación de citas. Bass está acusado de disparar al hombre. Al igual que en la primera sentencia,
Cook volvió a declararse inocente de los cargos principales de robo de coche con arma mortal, intento de robo de coche con arma mortal y agresión con agravantes con arma mortal. Foxman la declaró culpable. Esto fue para consternación de la familia de Cook, porque esperaban una sentencia mucho más leve. Creíamos que iba a volver a casa, que le esperaba control comunitario y arresto domiciliario. Las directrices de sentencia recomendaban que Cook recibiera un mínimo de 10 años y medio de prisión. El juez podría haberla condenado a cadena perpetua sin el acuerdo existente entre el fiscal y el abogado defensor. Ahora las opciones de Foxman eran limitadas. Podía rechazar el acuerdo, pero no podía cambiar sus términos. Como parte del acuerdo, Cook accedió a cooperar con los fiscales en su caso contra Bass, que posteriormente fue detenido y se enfrentó a sus propios cargos. También aceptó compartir con su cómplice la responsabilidad de la restitución. Si el caso anterior no te conmovió, este siguiente te conmoverá. En este caso, las dos mujeres que fueron sentenciadas por asesinato claramente no pudieron manejar las consecuencias de sus acciones y mostraron drama después de escuchar su sentencia. Tomemos asiento en la sala del Tribunal del Condado de Charleston para ver cómo se desarrolló este drama. Las dos mujeres, Erica y Shanita, de Carolina del Sur, se lamentaban a gritos y no podían ser consoladas mientras se desplomaban en el suelo tras escuchar la sentencia. La madre de Erica también estaba visiblemente traumatizada por la sentencia. Gritó a su hija que se levantara y lloró desconsoladamente, lo que provocó que el personal del tribunal la sacara de la sala. Las dos mujeres fueron acusadas de homicidio por maltrato infantil después de que, según los fiscales, azotaran a Richardson con un cinturón en noviembre de 2009 por orinar en el suelo. En 2009, Serenity Richardson, de 3 años, insert image here, visitó la casa de la pareja de lesbianas, donde debía permanecer al menos 2 semanas. Como madrina de Serenity, Erica era un miembro cercano de la familia Richardson. Estuvo presente en el hospital cuando nació la niña. Sin embargo, no pareció importarle demasiado cuando ella y su amante golpearon a Serenity hasta matarla con un cinturón y perchas de plástico simplemente porque había hecho sus necesidades. El juez se mostró consternado ante su afirmación de que no sabían que sus actos provocarían la muerte de Serenity. La gravedad del golpe en la pierna de esa niña y decir que no reconocieron lo que se había hecho. Ignorar lo que debían ser sonidos insoportables que provenían de esa niña a diario. Los paramédicos encontraron a Richardson inconsciente en una casa de la urbanización Lakes of Somerville y la llevaron al centro médico de Somerville, donde la declararon muerta. El personal médico vio hematomas y cortes por todo el pecho, el estómago, las piernas, los brazos, los pies, la espalda y la cabeza de la niña. La madre de Erica tuvo que ser sacada de la sala después de que siguiera gritando, llorando y negándose a abandonar la sala. Mi bebé, ese es mi bebé. Maldita sea. Erica dijo a la corte que ella era responsable de algunas cosas, pero ella no era responsable de la muerte del niño. Mientras tanto, el abogado de Shanita presentó un argumento similar, alegando que Erica era una pareja agresiva que exigía el control. La juez Deadra Richardson no estaba de humor para entretenerse con su descarado intercambio de culpas. Los abogados dijeron que Batts había estado cuidando de Richardson durante aproximadamente un mes y que era amiga de la madre de Richardson. Todo lo que pido es que hoy se haga justicia por ella, dijo la madre de Richardson al juez el jueves. Que por fin pueda descansar en paz en serio, y entonces tal vez, solo tal vez, yo pueda respirar un poco de aire fresco. Cunningham se declaró culpable de los cargos. Batts se declaró Alford, lo que significa que no admite su culpabilidad, pero reconoce que un juicio probablemente acabaría con un veredicto de culpabilidad. Finalmente, fueron condenados a cadena perpetua, lo que desencadenó su respuesta exagerada. Parece que las madres suelen asistir a los juicios de sus hijas, como se ha visto en los 2 últimos casos anteriores, y este caso no es diferente. En este caso, la acusada negó tranquilamente el delito por el que fue detenida antes de ser finalmente condenada. Tomemos asiento en el Tribunal del Condado de Charleston para ver cómo se desarrolló. Este juicio comenzó con Indumbo, negando las acusaciones que se vertieron contra ella en su participación en el tiroteo y asesinato de Robert Patterson. Yo no apreté el gatillo. El robo ocurrió en un motel de Northside en 2018. Ella y su amigo, Mike, estaban en el hotel planeando un robo de coche con otra pareja, según la policía. El plan se fue al traste cuando Mike disparó a Robert Patterson hasta matarlo. Estuvo de pie sobre Robert durante más de 3 o 4 segundos. Fue entonces cuando sonaron los 2 disparos y Robert se rindió. Ella dijo que Mike también disparó,
e hirió a la novia de Robert, y huyeron en el coche de Robert. Me quedé incluso conmocionada porque alguien a quien creía mi amigo ejecutara sin piedad a 2 personas. Más tarde, fueron capturados y acusados de asesinato. Mike se declaró culpable de un cargo reducido de asesinato y fue condenado a 30 años de prisión. Indumbo fue acusado de robo con agravantes. El tribunal ordena que sea condenado a 20 años de reclusión. Durante la sentencia, la madre de Indumbo leyó una disculpa que hizo llorar a Indumbo. «Lo siento, os he fallado. Mirando hacia atrás, ahora que no estoy realmente en duelo, siento que podría haber hecho más por ti». Si piensas que todos los casos anteriores son chocantes, este siguiente caso no solo es chocante, sino también extraño, porque en este caso, la acusada es una juez real, y su respuesta a su sentencia fue algo sorprendente, dado que también dictó sentencias para otros acusados anteriores. Vayamos al condado de Hamilton para ver cómo se desarrolló. Hunter, ex jueza del Tribunal de Menores del Condado de Hamilton, fue condenada por interés ilícito en un contrato público por ayudar a su hermano a conservar su trabajo como funcionario de correccionales de menores. Es un delito grave de 4º grado. Ella perdió su trabajo y su licencia de abogado y fue condenada a 6 meses de cárcel. Sus partidarios consideraron que el castigo era demasiado extremo, en particular para alguien que nunca se había metido en problemas y que seguía teniendo un impacto positivo en la comunidad. Algunos también afirmaron que la condena tenía motivaciones políticas. A través de varias apelaciones, Hunter consiguió retrasar su sentencia más de 6 años. En este juicio en particular, su abogado decide solicitar un aplazamiento. Ha perdido la tranquilidad de no saber cuándo llegaría el día en que tendría que ir a la cárcel. Eso es mucho para una persona tener sobre sus hombros. El juez Patrick Dinkelacker ha escuchado la petición y está listo para anunciar la sentencia de Hunter. Pero antes, tiene un mensaje para los autodenominados votantes registrados que enviaron docenas de postales a su casa pidiéndole que no enviara a Hunter a la cárcel. Si la intención era intimidarme de alguna manera, ha fracasado rotundamente. ¿De acuerdo? Nunca, nunca, nunca cederé a ese tipo de presiones, amenazas veladas, comentarios malintencionados, mentiras sobre mí, ni ninguna otra cosa. A continuación, todos los presentes en la abarrotada sala esperan ansiosos la decisión del juez Dinkelacker. Número 1. Usted paga el costo de estos procedimientos. Número 2. No violará ninguna ley. Número 3. Van a cumplir 6 meses en el Centro de Justicia del Condado Hamilton. Acrediten un día. Señor y señora diputados, pueden llevársela. No. Los partidarios de Hunter estaban indignados. Cuando el ayudante del sheriff intenta llevarse a Hunter, al principio ella parece resistirse. Pero entonces, tal vez dándose cuenta de que su tiempo se ha agotado, su cuerpo se pone totalmente flácido. Mientras se oyen gritos de no a la justicia desde la galería, ella es literalmente arrastrada fuera de la sala del tribunal. Arrástrenla fuera de aquí como a un animal. Esta ciudad es... No hay justicia. Mientras los ánimos se caldean en la sala, ponen a Hunter en una silla de ruedas y la procesan mientras sus partidarios salen del edificio y se concentran fuera. A diferencia de los casos anteriores, que terminaron con fuertes lamentos, este caso terminó de forma sombría y tranquila. En este caso, la acusada solo mostró remordimiento por su crimen y no pudo decir nada para explicar por qué hizo lo que hizo. Tomemos asiento en el Tribunal Superior de Los Ángeles para ver cómo se desarrolló. Entraron y nos vieron llorando y les dije, «Están muertos. Están todos muertos». Entre lágrimas, Mary se dirigió al tribunal y no miró en ningún momento a Olivia Culbreth, la mujer que 4 años antes del juicio mató a su madre, a su padre, a su hermana y a su abuela. Vi las ventanas destrozadas con la silla de ruedas de mi abuela detrás. Fue una escena espeluznante en la que Olivia Culbreth, que conducía a 160 km/h en sentido contrario, colisionó con el coche en el que viajaba la familia de Mary. Sentí como si me arrancaran el corazón del pecho y me lo quemaran. Las 2 personas en el coche de Olivia Culbreth también murieron. Culbreth, que ahora está confinada a una silla de ruedas, fue la única que sobrevivió. No tengo palabras que puedan transmitir lo que siente mi corazón. Se sospecha que el alcohol fue el principal factor del accidente después de que las fuerzas del orden observaran que Culbreth actuaba en estado de embriaguez, tanto en el lugar del accidente como en el hospital. Sin embargo, no se ha hecho pública su tasa de alcoholemia. Sufrió una fractura de fémur y una rotura de vejiga, pero su estado es estable. Este accidente de tráfico se produjo 11 días después de que diera a luz a un niño. Cuando tenía 16 años, provocó un accidente en el que nadie resultó herido y le suspendieron el carné de conducir durante casi 5 años. Acababa de sacarse el carné un mes antes de que ocurriera este devastador accidente.
La madre de Olivia describió cómo reaccionaba el hijo de Olivia cada vez que iban a visitarla a la cárcel. Salta a la pequeña estantería e intenta mover el cristal. Olivia fue condenada a 30 años de prisión y deberá cumplir 25 años antes de poder optar a la libertad condicional. Para entonces, su hijo tendrá 29 años. Al igual que en el caso anterior, la acusada se disculpó por su delito antes de ser condenada. Tomemos asiento en el Tribunal del Condado de Oakland para ver cómo se desarrolló. Breanna se disculpa por su acción durante el juicio. Me gustaría enviar mis más profundas disculpas a este oficial. Nunca quise que esto sucediera. A pesar de sus disculpas, la juez Hala Jarboe no estaba de acuerdo. Lo único que te preocupa es salir de esa situación, en lugar de cumplir la ley y seguir las instrucciones de los agentes. Pero lo más importante es coger el teléfono y contactar con alguien para mentir sobre lo que estaba ocurriendo. Breanna Smart se declaró inocente de los cargos de agresión a un agente de policía, huida y evasión, agresión con arma peligrosa y conducción sin permiso válido. La policía de Auburn Hills dio a conocer el video de la cámara que muestra cuando el oficial Martin Mikołajczak trató de detener a Smart por conducir con una licencia suspendida. Los dos forcejean. Entonces Smart salta a su coche y lo pone en marcha atrás. Su puerta abierta golpea a Mikołajczak y lo golpea contra su coche. A continuación se da a la fuga. Mikołajczak se recuperó y volvió al servicio. Finalmente, la juez Jarboe dictó sentencia, bastante larga, pero no muy severa. Tercer grado cargo 2, resistirse obstruir a un oficial de policía causando lesiones cargo. 3 asalto, 2 arma peligrosa, son enviados a 2 años de libertad condicional. 365 días de cárcel, 56 días de crédito. En lo que respecta a la cuenta para el amor de conducción, su licencia suspendida 3 días de cárcel. Esto nos lleva al final del vídeo de mujeres negras peligrosas reaccionando ante las cadenas perpetuas. Haz clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más vídeos interesantes como este.